En este vídeo vamos a presentar esta grabadora, la Tascam, que es una grabadora muy pequeñita, muy ligera, que va a ser muy conveniente para muchas grabaciones que podamos hacer de vídeo y audio sincronizado. Está con nosotros el profesor Sergio Márquez. Hola Paco, ¿qué tal? Gracias Sergio. Gracias. Y nos va a presentar un poco cuáles son los ajustes básicos que tenemos que hacer cuando tenemos una grabadora como esta en las manos para empezar a trabajar. Pues nada, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que la grabadora tiene pilas, porque sin pilas es imposible ni siquiera encenderla. Deslizamos esta tapita y nos aseguramos que tiene 2 pilas. Las pilas no las prestamos con la grabadora, las tenéis que traer vosotros de casa, ¿eh? Eso es importante. Nos aseguramos que tiene las pilas y volvemos a cerrar deslizando la tapa. Lo siguiente, asegurarnos que tiene la tarjeta micro SD. Esta es una tarjeta, pero en realidad nunca la sacamos de la tarjeta, porque cuando vamos a descargar el material lo hacemos a través del cable USB, porque las tarjetas son muy delicadas y no conviene sacarlas, ¿vale? Entonces siempre pediremos un cable USB para poder descargar al ordenador el material que hemos grabado. Realmente es lo más cómodo. Después, algo a tener en cuenta, bueno, tenemos una pequeña salida de auriculares por este lateral izquierdo, que es muy cómodo para poder monitorizar lo que estamos grabando. Luego nos encontramos con 2 micrófonos incorporados, es algo muy útil porque bueno, vamos a grabar un ambiente o nos sale alguna grabación improvisada y tenemos los 2 micros incorporados. Y luego justo entre estos 2 micrófonos tenemos una entrada para un micrófono externo, una entrada de mini jack. Es una entrada de micrófono como este que nosotros lo prestamos la grabadora con un micrófono de corbata. Entonces, si vamos a coger ambiente, yo creo que estos micrófonos están bien, son buenos micrófonos, y si vamos a poner una entrevista o un cañón, pues entonces cañón no hay con mini jack. Con mini jack no, pero micrófonos de corbata sí. Muy útil. Los micros de corbata con mini jack suenan bastante bien porque la fuente de sonido está muy cerca de la boca. Eso es. Y entonces, aunque las conexiones más profesionales son las XLR, esto funciona bastante bien para entrevistas o para cualquier cosa. Es muy buena, realmente es muy buena combinación. Bueno, pues ya lo siguiente es encenderla. ¿Cómo encendemos la grabadora? Tenemos un botoncito que pone Home, lo apretamos unos segundos. Hay que sostener, apretar y sostener. Y se enciende el menú. Exactamente, se está inicializando la grabadora y digamos que ya estaría operativa. Entonces, hay varios controles súper importantes a tocar antes de empezar a grabar. En primer lugar va a ser el formateo de la tarjeta, ¿de acuerdo? Porque queremos grabar nuestras grabaciones y no queremos heredar nada de los compañeros que han grabado antes, ¿de acuerdo? Tarjeta limpia, para que luego sea fácil encontrar los archivos. Eso es fundamental, tener la tarjeta limpia. ¿Cómo vamos al formateo? Bueno, pues en primer lugar tenemos que encontrar este botón diagonal aquí izquierda. Este es, donde pone menú, le damos y nos salen los primeros ajustes. Que vamos navegando con estas flechas. Es una especie de navegador bastante intuitivo, ¿de acuerdo? Y vamos a ir hasta donde pone otros, ¿de acuerdo? Aquí. Vamos bajando y aceptamos con el botón que tiene el triangulito. Una vez que nos hemos metido dentro de otro, nos toca seguir bajando y donde pone sistema, volvemos a aceptar. Donde pone el triangulito, el botón central, nos metemos. A su vez, dentro de ese menú seguimos bajando y vamos a encontrar un menú que se llama formateo rápido. En la pantalla pone formato RAP, ¿de acuerdo? Hay otro que es formato comp, pero yo creo que con el formato RAP es suficiente, ¿no? Es más que suficiente. Entonces nos metemos dentro de formato rápido, aceptamos y nos pone ejecutar la acción. Volvemos a aceptar dando al botón del triángulo y nos sale una pantalla que nos dice ¿estás seguro? Sí, estamos seguros. Volvemos a aceptar con el botón del triángulo y después de unos instantes que aparece un icono girando ya hemos formateado la tarjeta. Ya está limpia y podemos grabar nuestros archivos. Ahora para tirar para atrás en el menú le doy a este botón que es el menú. Correcto. Y le doy varias veces hasta que vuelvo a estar fuera del menú. En la pantalla de inicio. Sí. La siguiente acción importante que tenemos que llevar a cabo es el formato de la grabación. ¿Qué tipo de archivo vamos a generar? Ajustes de grabación, es el primer menú que hay. Exactamente, ajustes de grabación. Nos volvemos a meter dentro y aquí tenemos que asegurarnos que vamos a grabar siempre en WAV, un archivo WAV sin pérdida, sin compresión, de 24 bits. Ese es el estándar en la industria audiovisual. Lo siguiente es desplazarnos hacia abajo y donde pone F de muestreo, que es frecuencia de muestreo, elegir otra vez el estándar de la industria, que es 48 kHz. Yo este ya le tengo bien, 48. 48. No sé si se ve bien en mi... 48K, tiene que aparecer 48K, abreviatura de 48 kHz. Una vez que tenemos esto, volvemos a salir, retroceder a la pantalla inicial.
nos quedaría nada más que la última acción, que es enchufar un micrófono externo y tomar niveles. Mira, vamos a hacerlo. Aquí tengo el micrófono de corbata que prestamos con la grabadora, que es un micrófono Saramonic, con un cable muy largo que será adecuado pues, para entrevistas y ese tipo de cosas, ¿no? Eso es. Entonces tengo aquí el mini jack y lo conecto. Automáticamente la Tascam va a desconectar estos micrófonos y darle prioridad al micrófono de corbata que acabo de conectar, ¿no? Eso es. Y un aspecto importante de Paco es este botoncito que tenemos, digamos, a mitad de camino entre la grabadora y nuestro micrófono, ¿verdad? Este clip, que te lo podemos llevar enganchado en nuestra ropa o bueno, directamente sujetarlo con la mano, tiene un botoncito. Este botoncito es el que enciende y apaga el micrófono. ¿Ves? Aquí. Exactamente. On y off. Es importante encenderlo cuando vamos a grabar y es muy importante también apagarlo cuando hemos terminado, porque si no la pila interna que tiene esta pequeña cajita se agota. Sí. Entonces hay que mirarlo bien, porque Sí. está súper pequeñito escrito el on y off. Sí, está pequeñito, está pequeñito. Entonces yo lo he dejado en on ahora. Exactamente. Bueno, pues una vez que lo tenemos encendido, exacto, tenemos que tomar niveles. ¿Cómo tomamos niveles? Pues para tomar niveles tenemos que dar una vez al botón REC. Y se enciende aquí esto parpadeando. No está grabando. Exactamente, Está no. simulando cómo va a ser. Está cuando- simulando, estamos simulando, no estamos grabando nada. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos esto activado, igual que hemos dado antes al menú de arriba a la izquierda, ahora damos al menú de arriba a la derecha. Este. Exactamente. Y nos sale en pantalla control de nivel. Vamos a aceptar ese control de nivel, nos metemos dentro y aquí es muy importante tomar niveles siempre en modo manual. Nunca vamos a querer que esta grabadora tome las decisiones por nosotros. No queremos que esta grabadora tome niveles automáticamente. Tenemos que fiarnos de nuestro criterio y ver qué está alto y qué está bajo. Si nosotros grabamos en nivel automático y la Tascam toma las decisiones, va a tomar muchas decisiones que no nos convienen. Como por ejemplo, en estos momentos de silencio o donde pensar las respuestas o simplemente queremos grabar un paisaje sonoro, automáticamente va a subir, va a detectarlo como silencio y va a subir muchísimo la ganancia de entrada. En situaciones como por ejemplo un ambiente de campo o un ambiente de un plató donde puede estar el aire acondicionado, va a escuchar desde todo eso que estaba de fondo Y lo va a subir. y lo va a subir muchísimo de nivel y va a quedar feísimo. Una pesadilla para la postproducción, porque tendremos que ir renivelando, con lo cual el audio de la grabadora siempre off, el automático. Exactamente. Y nivelamos nosotros. Tenemos que evitar como sea el nivel automático. Así que en este menú que nos ha salido tenemos nivel automático que hemos dicho que no lo vamos a usar y Dejamos directamente off. Seleccionamos off. ¿De Vale. acuerdo? Ya está en modo manual, Paco, la grabadora. Vale. Lo siguiente es ponernos el micrófono, pedirle a nuestro entrevistado que hable unas palabras, que cuente números y a continuación vamos a ir dando botón derecho y botón izquierdo. 1, 2, 3, 4. Voy viendo el nivel que está adquiriendo. Tenemos que observar los búmetros, cómo se comportan y, por daros una cifra más o menos de orientación, estos niveles de entrada van de 0 a 100. Podemos empezar por el 50, podemos entrar por el 50 de entrada de base y ver cómo se mueven los búmetros. Si están muy bajitos, pues podemos ir subiendo y si están muy altos, pues vamos bajando. Entonces, ¿qué lo dejamos? ¿Los picos en menos 15 o menos 12? Menos 15 es una buena referencia. Porque luego en postproducción se puede subir un poquito el nivel de sonido, ¿no? Es decir, que yo creo que menos 15 está bien. Es una buena referencia. Un poquito más alto también puede ser, ¿eh? Lo importante es nunca llegar a saturar, ni tampoco dejarlo muy bajo, un nivel medio. Por eso os recomiendo que el nivel de entrada de 0 a 100 podemos dejarlo en torno a 50 y jugar 60, 70, dejando los picos del búmetro, como dices Paco, en menos 15. Bueno, Sergio, yo creo que con esto ya hemos explicado todo lo fundamental de esta grabadora, que es una herramienta muy útil para hacer grabaciones de vídeo de alta calidad. Muchas gracias. Gracias, Paco.